Saludos. La manipulación de la historia no es una práctica nueva, es recurrente y siempre con un fin que desdibuja la realidad que pretende narrar. En esta sección de Entre Columnas, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, repasaremos una serie de ejemplos los cuales colocan sobre el relieve una realidad de la que nos debemos resguardar. En la historia general de las Indias, Francisco López de Gómara describe un extraño animal de América de la siguiente manera, cito: con cara de zorro, cola de mono, orejas de murciélago, manos de hombre, pie como de mona, y a donde quiera que va lleva los hijos en el vientre exterior, a modo de bolsa grande. Fin de la cita. Por lo dicho, es de suponer que se trataba de una especie de canguro. Ahora bien, Gómara jamás vino al Nuevo Mundo y sus relatos se basan en fuentes testimoniales de viajeros y cronistas. Si tenemos en cuenta el nivel cultural de muchos de los expedicionarios, es saludable someter a cuidadosa revisión lo obsequiado por el precitado Gómara. Igual ocurre con Pedro Mártir de Anglería, italiano residente en España, quien escribe la obra titulada Décadas del Nuevo Mundo, texto en el cual utiliza relatos y testimonios de otros viajeros y donde nos deleita con una narrativa que cautiva. Las crónicas de Cristóbal Colón son un canto al paisaje tropical. ¿Realmente lo vería así en su alma de buscador de caminos? ¿O simplemente le era útil la descripción para continuar con su empresa mercantil, la cual siempre requería del apoyo institucional y financiero de las autoridades? Y, para ello, una hermosa narración funcionaba como grasa en el eje enmohecido. O también ambas cosas al mismo tiempo. Con Colón se inicia una literatura que, en mucho, distorsiona la realidad encontrada realmente por los viajeros en las Indias. Colón describe a los aborígenes de la isla denominada con el nombre de la Española como, cito, liberales y sin engaño en todo lo que tienen. No conocen las armas ni el vestido, ni el vicio ni el valor del oro. Parecen incapaces de hacer daño. Fin de la cita. Cuando regresó en su segundo viaje, se encontró con la destrucción del fuerte de la Natividad que había dejado con un grupo de compañeros durante su primer viaje al continente americano. El cura Gaspar de Carvajal, cronista de la expedición de Francisco de Orellana en el descubrimiento del río Marañón, allá en las selvas amazónicas que Hollywood proyecta con un Indiana Jones capaz de enfrentar solo a militares bolcheviques y tener la capacidad de comprender el tesoro de los extraterrestres, el conocimiento. El cronista Carvajal testimonia en su meticulosa relación del descubrimiento del famoso río Grande del Amazonas que había visto titanes y amazonas esclavizadoras de hombres. Gonzalo Fernández de Oviedo no se queda atrás. En su concurso de imaginación y en su historia natural de los indios, nos relata la existencia de, cito, manadas de leones rasos, bermejos y muy armados de uñas y dientes, detalles de galgos, pero mayores de los cuales yo he visto algunos. Llaman los rasos porque no tienen aquella barba de los leones reales de África. Fin de la cita. Así, en el curso de los siglos, desde el descubrimiento hasta nuestros días, la historiografía hispanoamericana se ha cargado de una cantidad insospechada de textos que son útiles si los consultamos teniendo por delante el mito de la caverna de Platón y aplicando constantemente la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, colocándonos en el tiempo y en el espacio. No todo en ella es imaginación o postura tendenciosa, cierto, también se encuentran granos en medio de la paja. Desde que las distintas regiones de Hispanoamérica se transformaron en repúblicas, y aún antes, esa literatura ha sido de gran utilidad para los debates políticos que se han dado y se dan, adaptándose según el juego de los intereses fácticos de cada época, sobreviviendo hasta nuestros días por la vía del mimetismo. De allí se han nutrido las publicadas tesis que sustentan las llamadas leyenda negra y leyenda dorada. Total, cada uno es útil para los mejores postores del momento y estos, a su vez, satisfacen sus necesidades, alimentan resentimiento, siendo estos muy rentables para alcanzar posiciones de poder político y económico. En 1895, el distinguido intelectual positivista César Zumeta señalaba que los historiadores románticos habían deificado la figura de Bolívar.
apuntaba que no se había escrito historia, sino se había elevado himnos y alabanzas ante la figura del libertador. Esta apreciación se podría hacer extensiva al resto de los temas históricos, los cuales, la mayoría de ellos, eran tratados con escaso rigor científico, bien por falta de formación en el campo de la investigación, falta de documentos y testimonios. Con la llegada del positivismo vino un giro en la materia. Aunque el desencuentro entre investigación rigurosa y opiniones divulgadas continuó permeando en algunos autores durante buena parte del siglo XX. Otra desviación fue el tratamiento con fines políticos partidistas de hechos históricos, sacándolos del contexto y presentándolos como consignas de campaña. Eso ocurre aún en nuestro siglo XXI. Los determinismos nos han hecho mucho daño. El dogmatismo ha contribuido a desdibujar nuestra realidad, generando un pensamiento que crece en ocasiones como una tromba, protegida por poderes fácticos públicos y privados, siendo aquilatada con la obsesión del zombie. Vemos con qué desparpajo una historiografía asume verdades lapidarias que aquilatan corrientes de pensamiento que a su vez hacen fácil desarrollar temas históricos, porque todo lo pasan por el tamiz de la escuela de un supuesto pensamiento insuperable. El fin de la historia lo ha profetizado varios escritores, siendo uno de los últimos el señor Francis Fukuyama. Es una especie de juego de quién fue primero, si la gallina o el huevo. Los determinismos son facilitadores de una especie de intelectuales que se pavonean con tesis que son aplaudidas por el coro de conmilitones, generándose un diadelo o círculo vicioso que termina en una especie de club de admiradores mutuos. Esto ocurrió con la literatura totalitaria, bien sea comunista en sus vertientes europeas, asiática, africana o caribeña, la nazifascista con sus epígonos falangistas, peronistas y militaristas en general. Esta literatura del compromiso siniestro tuvo su tiempo de esplendor en Iberoamérica, ya mucho antes que el bolchevismo y el fascismo coparan la escena europea. En Venezuela, por ejemplo, con una perversa desviación y manipulación del positivismo que tanto significó en términos de avance científico en aquel país cundido de malaria e ignorancia en el último tercio del siglo XIX, para que un grupo de intelectuales curtidos en el conocimiento, pero con una piedra interior en su espíritu totalmente tosca, ajenas a las virtudes, creasen y sostuvieran sobre los pilares del pensamiento positivista la doctrina del gendarme necesario, cuya expresión máxima fue el libro El cesarismo democrático de Laureano Vallenilla Lanz, tesis sociológica que justifica los regímenes de fuerza y nos define como sociedades condenadas a vivir casi eternamente en el atraso institucional. Hoy, mutatis mutandi, en los países de regímenes totalitarios y autoritarios, se pretende imponer un pensamiento único sobre la premisa demagógica de un pensamiento crítico. Es allí un importante tema para quienes juramos a diario combatir a los tiranos del fanatismo y la superstición. La América española de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es un tiempo que debemos comprender por ser tan importante en la formación de nuestros pueblos, de sus instituciones republicanas de inicio del siglo XIX y del devenir democrático de tiempos posteriores. Visto de esta manera, trabajar un tema de alto calibre político como el origen republicano de un país hispanoamericano, teniendo como fuente bibliográfica una cantidad importante de documentos que fueron burilados en un tiempo específico, atendiendo necesidades del momento, apelando a historiadores que en buena medida participan en los debates cuasi eternos sobre hechos que agitan pasiones a pesar del paso de los años, y otros que utilizan lo ocurrido analizándolo con una óptica contemporánea, cuyo fin es solamente amalgamar fuerzas políticas y aquilatar posiciones interesadas. En medio de este mapa de variables que interactúan incluso con mucha fuerza y hasta con violencia, los librepensadores, agrupados bajo un cuerpo de ideas y propuestas de conductas purificadas por una moral sublime, deben intentar ser equilibrados en el juicio histórico y en los análisis e incentivar la investigación para que cada uno se forje su propio criterio. Así hacemos honor al estandarte del libre pensamiento. Así que en estos trazados, hechos, videos, intentaré reseñar datos, clasificar materias
y ordenar ideas para coadyuvar en el importante conocimiento que deben hacerse por sí mismos, tanto los hispanoamericanos que se encuentran en el camino de la construcción de sí, así como las personas de otras latitudes interesados en el tema. Visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video de esta serie.